una persona que también ha ilusionado a toda la gente, que le ha entregado esperanza en este momento tan adverso como el proceso que hemos vivido de la crisis sanitaria, y se le ha denominado como el doctor de la gente, es justamente el doctor Sebastián Ugarte quien nos acompaña en este preciso instante. Omar Lara, que lo tenemos ya presente, ¿no, querido director? Doctor, un teleabrazo, un gustazo saludarlo, muchas gracias por el esfuerzo que hace para estar con nosotros, y ojalá que haya tenido un feliz viaje, ¿no? Bienvenida de vuelta acá a Santiago y a su casa, como veo por ahí. Sí, bien, bien, un poquito cansado, pero bien. Estuve colaborando con los colegas en Calama, que la zona norte del país ha sido bastante golpeada por la enfermedad, pero ya de regreso, así que, y corriendo para poder Sí. estar contigo. No, de verdad, yo le decía a la gente que estaba en la casa que yo valoro demasiado esas ganas de cumplir ante la adversidad, porque claro, se atrasó un vuelo, uno no puede manejar ese tipo de cosas, son ajenas, y usted igualmente está acá. Y para hablar sobre estos temas, bueno, aprovechando su viaje, pues en el norte estamos quizás viviendo una realidad súper distinta acá, en este centralismo que nos preocupamos solamente de Santiago a veces. En detalle, ¿cómo está la gente allá en el norte, las ciudades que usted visitó hoy día, doctor? Sí, la verdad es que la situación en el norte del país ha sido dura. Hubo un crecimiento de casos muy fuerte hace un mes, el mes de julio fue muy duro y se incrementaron los casos muy rápido y luego poco a poco un día llegaban 10 enfermos al día a emergencias, después empezaron a llegar 8, 7, 6 y poco a poco se ha ido controlando. Todavía quedan hartos pacientes que estuvieron muy graves y que tienen muchos días por delante, pero de a poco se va controlando. En la ciudad de Arica la cosa está mucho más dura, pero lo que corresponde a Antofagasta y Mm. Calama la cosa está mejor. En Antofagasta está el doctor Vinko Tomisic, con quien trabajamos juntos en nuestra clínica y él volvió a Antofagasta, él es originario de allá, ya ha hecho un precioso trabajo en Antofagasta. Así que están todos dando lo mejor de sí para tratar de salvar a todos los chilenos para que nadie más se muera por esta enfermedad. Los verdaderos héroes de la crisis sanitaria, ¿no? La pandemia. Está más que bullado ese concepto, pero en realidad es así. O sea, ustedes han estado más cerca de la enfermedad, las enfermeras, las técnicas de enfermería, las matronas, los kinesiólogos, ustedes, los doctores. ¿Cómo usted recibe ese reconocimiento espontáneo de la gente, ¿no? Del público, que lo nombra como el doctor de la gente, el doctor más humano del público, lo nombraron Rey Huachaca también por esa cercanía, por esa sencillez, por esa humildad, ¿no? ¿Cómo usted recibe este reconocimiento? Claro, mira, la suerte que uno tiene como este periodo es tan diferente que uno está muy encerrado en los hospitales, en las clínicas y, y, y por ejemplo, me toca participar en un programa de televisión o alguna entrevista y no hay tanta circulación en la calle. Uno ve el cariño de la gente mucho en las redes sociales o cuando te cruzas con alguien en la clínica, en el hospital. Entonces, no se me han alcanzado a subir los humos a la cabeza, porque si esto fuera más que estuviera uno circulando más normalmente y la gente, lo mismo que te dicen las redes sociales, que Claro. uno lo agradece mucho, te lo dijera en persona, yo creo que probablemente mi polola se pondría celosa. ¿Eh? Tiene toda la razón. No, y ha sido como muy de golpe y porrazo, porque sin ir más allá, si pensamos 12 meses anteriores, Sebastián Ugarte, quizás de 20 personas encuestadas, con suerte una persona lo conocía a usted con esta Mi exposición mamá, mediática que tiene ahora. Ah, mi mamá me conocía, ¿eh? Mis hijos. ¿Eh? claramente. Exactamente, y los vecinos, la gente del barrio. Ahora, si uno le pregunta a esos 20, lo más probable es que 18 lo conocen.
Pero es un reconocimiento lindo porque siempre uno cuando está en exposición puede ser por cosas negativas, por cosas positivas, pero en el caso de usted, y claro, lo tildo como nombre propio, Sebastián Ugarte, transversalmente es positivo y de agradecimiento, y a través de usted también representa mucha gente que en el anonimato también ha sido muy protagonista de manera positiva en esta pandemia. No sé si está también consciente de eso, doctor. Sí, sí, yo creo que fíjate que en un momento en que está tan complicada la gente, uno cambia el foco y la gente en eso necesita información y información objetiva. Entonces vuelve a ser importante la ciencia y vuelve a ser importante la medicina, pero esto pasa, no nos engañemos, esto pasa una vez cada 100 años. Así Cuando es. esto pase, termine, uno va a volver a la normalidad y yo voy a volver a estar al lado de la cama de los enfermos y poco a poco la gente se va a ir olvidando de este momento tan diferente y habrá que esperar 100 años nuevamente para que nuevamente el personal de la salud cobre importancia, así que hay que tomarlo con mucha humildad y no creerse el cuento, ¿eh? Sí, pero son indicios para que la gente constantemente le dé la importancia, así como cuando hay incendio, uno le toma la importancia a los bomberos y eso permanece en el tiempo, eso es muy positivo. Doctor, o sea, durante la espera, hablábamos con la gente que está conectada en sus casas acerca de esta incertidumbre, peligrosa incertidumbre, no sé, siempre es bueno divulgarlo con el sencillo lenguaje que usted emplea, acerca de esta advertencia de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, de que la estabilidad podría llegar no tan luego, sino que se podría extender en el tiempo quizá mucho más de lo que ya se ha extendido. Puede ser un par de años hasta que llegue esa futura eventual estabilidad. ¿Nos puede explicar un poquito eso con un lenguaje más sencillo quizá al público que nos está observando ahora? Sí, mira, te cuento una cosa que nos pasó a nosotros. Yeah. El año 2009, ¿te acuerdas cuando fue la epidemia de influenza A H1N1? Sí. Que golpeó primero en México y adivina cuál fue el siguiente país donde golpeó, Chile, Chile y Lo más quemado. Argentina. Entonces, a mí me tocó estudiar lo que pasó en Chile, publicamos en una revista internacional, en fin, y seguimos estudiando esto. La Organización Mundial de la Salud dijo, estamos en el periodo post-pandemia. Ok, todos felices, se terminó esto. Pensamos ingenuamente, pero cada invierno seguían llegando unos casos que eran muy parecidos a los que habíamos visto el año 2009. 8 años después, fíjate, hicimos un estudio en que juntamos UCI de todo el continente americano porque nos parecía que el virus de la influenza seguía causando casos graves en intensivo. Y efectivamente encontramos que la misma influenza que había hecho la pandemia el 2009, el 2017 seguía todos los inviernos generando casos muy graves en adultos jóvenes. Mira, eso quizás nadie lo sabe, Claro. porque como se vacuna a los adultos mayores, a las embarazadas, ¿te das cuenta? Quedaban sin cobertura los adultos jóvenes y esos eran los que se agravaban con influenza. ¿Cuál es la lección que saqué yo y que les cuento? 8 años después de una epidemia, el virus seguía circulando a pesar de tener vacuna y a pesar de vacunar a los grupos de riesgo, porque no existe un grupo de riesgo que concentre todo el riesgo. Hay otros que tienen más riesgo, menos riesgo, pero si tú vacunas a los adultos mayores, se te enferman los adultos jóvenes que Sí. quedaron sin vacuna, ¿me entiendes? Este virus llegó para quedarse y aprendimos la palabra epidemia, todos hablan de epidemia ahora, aprendimos la palabra pandemia, ¿ah? Epidemia ya no es un personaje de cachureo, ya es una cosa que enferma.
Y Claro. ahora tenemos que aprender otra palabra que es endemia, que es cuando una enfermedad llegó para quedarse, como esos familiares porfiados que no se quieren ir y se quedan, vienen por el fin de semana y se quedan como un mes en la casa. Sí. Eh, y eso es lo que ocurrió ahora y este virus se va a quedar por varios años. Naturalmente el ciclo debería durar por lo menos 8 años. Perfecto. Qué bueno que también lo explique de esa manera, porque no es para alarmarse, es un desarrollo natural, entonces, que se estacione el virus por un tiempo importante. Exacto, lo que esperamos es que hay varias vacunas en desarrollo y cuando tengamos esa vacuna, lo ideal es vacunar todo lo que se pueda, la mayor cantidad de gente posible para que el virus no encuentre gente susceptible. Y ojalá que la vacuna no dure 3, 4 meses, sino que dure, ojalá por muchos años, para que la gente no haya que estarla vacunando todos los años. Ojalá que así sea, doctor. Doctor, le quería preguntar, quizás haciendo un análisis ya durante la extensión de estos 5 meses, ¿no? De principio de abril ya hasta agosto han pasado cinco meses. Una evaluación de cómo se ha comportado Chile, cómo se ha comportado la población. Si usted tuviera que hacer una charla, un seminario, dictarlo en el extranjero, ¿qué hablaría usted de Chile? ¿Cómo nos hemos comportado nosotros? Mira, yo creo que no ha sido tan malo. Yo creo que tenemos que ser críticos con nosotros en el sentido que nos ha faltado un poco de disciplina. Si uno ve cómo se portaron los alemanes, cómo se portaron los coreanos, maravilloso. Nosotros no estaríamos en el nivel de maravilloso, pero yo creo que lo tomamos mucho más en serio de lo que lo tomaron algunos países más desarrollados que Chile. Desde luego, mejor que Estados Unidos, mejor que España, mejor que Italia, mejor que Brasil. Nuestra población ha sido más disciplinada, más ordenada que otras naciones. A nivel de nación, de la gente común, hemos tenido algo más de respeto. Ojalá fuera más, pero también están todas las dificultades que la gente tiene. O sea, uno de repente tiene problemas para poder mantenerse, hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente que necesita moverse, y hay gente que sale a celebrar, ¿no? Hay de todo, pero no somos los peores del mundo, claramente, pero tampoco hemos sido la nación más civilizada del mundo. Estamos ahí eh, en el medio. Claro, con un equilibrio, ¿no? Entre virtud y defecto en el comportamiento Sí. nuestro. ¿Y cómo ha sido su evaluación, sin querer entrar en polémica, pero de nuestro encauzante, nuestro gobernante, del ministerio, de Jaime Mañalich, de Enrique París? ¿Cómo sería la evaluación también a su gestión del protocolo de prevención? Mira, yo creo que las opiniones en este tiempo han estado un poco polarizadas y la verdad es que así como la competencia en la política internacional contamina lo de las vacunas, y la verdad es que es una vergüenza cómo se están compitiendo Rusia con Estados Unidos, con Mm. China, también en política sanitaria yo creo que la política ha contaminado un poco las evaluaciones serias. Por ejemplo, yo creo que se ha generado una imagen muy mala de la gestión del ministro Mañalich, porque era una persona un poco dura, de un carácter recio, con una comunicación difícil, que a veces paraba a los periodistas, en fin. Pero con el tiempo, yo creo que cuando la gente vea con calma esto, va a ver que Mañalich tuvo cosas buenas y tuvo cosas malas, como muchas cosas. ¿Qué cosa uno debería rescatar y que hay que reconocer que se hicieron? Chile, y no es solo Mañalich, sino el conjunto de las autoridades, tuvieron la visión de que esto venía serio y fíjate que compraron equipos de protección personal para el personal de salud.
En España, no sé si tú sabes, Nelson, pero la gente tenía que hacerse sus propios elementos de protección con bolsa de basura. Mm, Compraban bolsa de basura las enfermeras y con tijera las cortaban para hacerse como unos ponchos con bolsa de basura. Y así atendían a los enfermos. chuta. No había mascarillas, se tenían que hacer mascarillas con lo que fuera. Y así fue como trabajaron no solo en la Comunidad de Madrid, sino en muchas autonomías del país peninsular. Yo te digo, yo veía todo lo que estaba pasando, hablaba con los colegas y decía, si eso le pasa en España, que es una nación desarrollada, en Europa, con uno de los mejores sistemas sanitarios, ¿qué va a pasar en Chile? No pasó nada, o sea, teníamos elementos de protección. ¿Te das cuenta en eso? Que nadie dice que a la gente en los hospitales le faltaron mascarillas, le faltaron... Eso no fue problema, siendo honesto, Y eso es un reconozcamos. mérito de Es Jaime un mérito. Mañalich. Claro, hay otras cosas que se le pueden criticar, pero eso hay que ponerle una carita feliz, eso lo es. La parte de cama, Chile está muy mal en camas de hospital, estábamos muy por detrás, no solo de España, no solo de Italia, estamos, nos creemos tremendo, la mejor salud del mundo, y resulta que tenemos menos camas de hospital que Argentina. Entonces hubo que aumentar las camas de hospital y en camas críticas la cosa era desastrosa, la cantidad de camas críticas que tenemos era muy poca. Todos los años en invierno colapsaban los sistemas de salud, entonces más que triplicaron las camas críticas, hubo que traer ventiladores, o sea, ese dilema de que la gente, la última cama, que la gente se iba a morir en las salas de espera sin recibir un ventilador, yo no descarto que en algún caso pueda haber llegado a ocurrir algún caso así, pero no fue lo que pasó en Ecuador, no fue lo que está pasando en Brasil. O sea, Mañalich tuvo ciertamente en eso una gestión que yo creo que ahora no se le reconoce, quizás nunca se le reconozca, pero siendo objetivo es positivo. El gran defecto del ministro Mañalich y de esa gestión, a mi modo de ver, fue no atender la atención primaria. Yo creo que la atención primaria en lo que se refiere a testeo, trazabilidad y aislamiento era el gran ejército que se necesitaba para parar esta pandemia. Creo que el enfoque fue centrado en los hospitales y no centrado en los consultorios, en el barrio, en la detección temprana, en fin. Ahí yo creo que tratando de ser objetivo, disculpen eso que yo soy como médico y científico y siempre trato de ser Por objetivo, supuesto. No, y además que también en un mundo de tanta tensión que hemos hablado, donde muchas veces la odiosidad se sobrepone, es bueno también rescatar las cosas positivas, extraer lo que se puede reconocer. Quizás usted dice que no sabe si se va a reconocer esto a futuro, quizás no, pero debiera reconocerse esas cosas en específico que usted no está precisando y yo lo valoro. Claro, y fíjate que en estos momentos como que si uno habla mal del ex ministro Mañalich, como que gana puntos, te dan Mm, puntitos de popularidad porque él quedó como muy quemado, ¿te das cuenta? claro. Pero la verdad es que también su gestión tuvo cosas muy, muy positivas. Ahora, y tuvo errores también. Lo de las cuarentenas móviles no funcionó tan bien como él esperaba. Después la llegada del ministro París Sí. mejoraron las comunicaciones, él ha tenido un enfoque más inclusivo, además la epidemia empezó a disminuir, la gente empezó a estar más tranquila, en fin. Entonces, claramente, eh, las cosas positivas que venían de antes, más la corrección de tomar en cuenta la atención primaria, fortalecer la trazabilidad, etcétera, han hecho que el periodo de Enrique París sea mucho más
más llevadero y en general se acabó este ruido que había. Lo que sí, cuando comienza este plan paso a paso, ahí está todo el mundo un poco nervioso, ¿te das Claro. cuenta? Que usted Y, estuvo, no, o sea, estuvo en contra en el sentido cuando se publicó este desconfinamiento, este plan de desconfinamiento paso a paso, usted opinó de que quizás se estaba acelerando esa medida. Entonces, sin querer volver en el tiempo, le quería preguntar si usted mantiene esa postura ya evaluando una semana de este desarrollo de desconfinamiento. ¿Mantiene esa crítica? sí, sí, absolutamente. Yo creo que el momento del desconfinamiento no era teniendo varios miles de casos diarios. El momento era cuando en Chile tuviéramos por debajo de 1000 casos, cosa que no hemos logrado, Nelson. Nos apuramos y hasta el día de hoy no lo logramos. Claro, Mira las cifras de hoy, seguimos teniendo 2077 casos en un día, dos mil claro, setenta y siete. el doble. Eh, entonces, ¿cuál era? Es que la diferencia no es que el plan paso a paso esté malo, yo no digo eso, si está muy bien. La única diferencia no es por eh, discrepar, pero un punto de vista ojalá esté equivocado. Yo pensaba que si se hacía esto, veníamos bajando rápido, rápido, rápido. Si hubiera esperado unas 2 semanas más para empezar, hubiera bajado mucho más la curva y probablemente habríamos llegado a cifras por debajo de 1000. Y cuando tú abres debajo de 1000, con una buena cantidad de exámenes de trazabilidad, tú abres y no se estanca la cosa. Nelson, sigue bajando. Mm. Y hubiera seguido bajando a pesar de la reapertura si teníamos todo bien preparado. Y en vez de eso, hemos llegado a un nivel que se ha detenido y estamos alrededor de los 2000 casos diarios y no logramos bajar mucho más de esa cifra. Y está siempre el temor de que pueda producirse un rebrote. ¿Cuál es el peligro? Cuando una enfermedad, la tasa esta de contagio, el R0, todos hablan del R0, ¿ah? Cuando el R0 no depende de un solo paciente, un superpropagador, sino que la gran mayoría tiene como un promedio de propagación. Si tú liberas a la gente, corres peligro de que aumenten los contagios. Si es en base a superpropagadores, da un poco lo mismo, porque tú liberas a la gente y la gran mayoría de la gente no contagia a nadie, cero. El tema es identificar al superpropagador, ¿me entiendes? Sí, sí. Hay epidemias que funcionan de una manera y hay otras que funcionan de otra. Entonces es un tema técnico. Había que reducir aún más el número para que esta tendencia en picada para abajo siguiera en picada y no se nos frenara. Pero es un equilibrio entre qué hace. Deja a la gente encerrada, a los viejitos encerrados, a los niños encerrados, deja la economía parada, privilegian la salud. Es una decisión difícil. Yo como médico tengo un sesgo, yo tiendo a privilegiar la salud. Lógico. Esa era toda mi diferencia, no es una diferencia irreconciliable. Por Pero una supuesto, vez que la autoridad toma una decisión, yo acato nomás. estamos viviendo una situación absolutamente extraordinaria, sin precedentes, donde se debe priorizar la salud. Y durante un buen tiempo así se hizo. Quizás uno se pregunta qué hubo detrás de esa decisión. Quizás una presión por demostrar de que se estaba avanzando de manera más acelerada, más efectiva. Quizás qué hubo tras esa decisión que usted mantiene, esa crítica, ¿no? Esa postura de que se aceleró un poquito ese plan de desconfinamiento del paso a paso. También le quería preguntar, usted que conoce de cerca, incluso conoció a Enrique Parry en aquel momento como presidente del Colegio Médico,
el colegio médico, que es muy importante, con ciertas disidencias, discrepancias, que muchas veces pueden acogerse de manera constructiva para hacer un bien transversal. ¿Qué le pareció también esa actitud que prácticamente en 2/3 durante esta pandemia ha sido bien crítica en el liderazgo de Isquia Siches? Bueno, yo pertenezco al colegio médico, estoy colegiado y, y he sido muy respetuoso de las autoridades del colegio médico. Conozco también al doctor Enrique París y he sido respetuoso de él. Y creo que ellos han tratado de hacer un contrapunto con la posición oficial de gobierno, ¿no es cierto? Mi enfoque es un poco diferente. Yo respeto y valoro la actitud del colegio médico y valoro el rol de la autoridad sanitaria, pero mi actitud ha sido tratando de ser un poco más ecuánime, no apuntarse en el bando de la crítica, sino criticar los puntos más débiles y apoyar las cosas más positivas, porque cuando un país enfrenta una epidemia de estas proporciones, Nelson, no es el momento de dividirnos como país, sino que es el momento de unirnos. Cuando pase esto, podemos tener todas las diferencias que queramos, te das cuenta, puede ser verde, amarillo, ultravioleta, pero cuando está en juego la vida de la gente y la patria está amenazada por una enfermedad tremenda, hay que ser muy responsable y en primer lugar poner el interés de la patria por sobre las legítimas diferencias, que son legítimas, pero la diferencia hay que dejarla un poquitito más echada. Ese es mi punto de vista. Podré estar equivocado, pero Sí, yo soy no, pero lo viejo y así entiendo. veo el mundo. A veces hay de repente ideología, de repente son otras circunstancias que contaminan a veces los argumentos y generan crispación, que es lo que no necesitamos durante este momento tan delicado. Así lo interpreto yo, lo que usted dice. Yo creo que en estos momentos se requiere enorme unidad como país, fíjate, enorme unidad. Si el ministro hubiera sido otro del partido A, B o C, da igual, da igual. Te das cuenta, las políticas de salud tienen que ser pensadas con criterio técnico y con criterio sanitario, y siempre se requiere una cuota de generosidad de alinearse con las políticas de la autoridad sanitaria por el bien del país. Uno puede tener diferencias y puede tener críticas. Yo creo que algunas críticas que yo he hecho se han sabido por diferentes razones, pero también tiene que saber llamar a la unidad, a estar todos alineados en momentos tan duros. Es donde tiene que emerger nuestra capacidad de actuar unidos. Y da lo mismo la postura política, da lo mismo. En definitiva, nadie gana en una epidemia. Sí, es como un terremoto, como un incendio de grandes magnitudes, como lo que vivimos el 27F, como las grandes catástrofes en Antuco en su momento. Así tiene que asimilarse lo que estamos viviendo en este momento, una situación donde debe priorizarse la unidad general, transversal. Para ir terminando, doctor, sobre todo para cumplirle a la gente de Red Gold y conversando en casa con nuestro horario, le quería presentar una reflexión. Yo sé que lamentablemente falleció hace poco tiempo y tiene un duelo pendiente con el doctor, colega y amigo Juan Carvajal. Por lo tanto, claro, se le desconectó, se le aplicó la eutanasia. Yo soy una persona que no estoy a favor de la eutanasia, pero hace muy poco tiempo
me tocó ver una película de sorpresa, de quizá una historia que usted bien conoce, de Doctor Mortis, protagonizada con una actuación increíble, espectacular, terrible, Robert De Niro y también Al Pacino. Son como Cristiano Ronaldo y Messi, los dos nos juntaron en una misma película, y me hizo reflexionar sobre la eutanasia, y prácticamente ahora tengo otro discurso frente a ella. Casi la entiendo. Quería preguntarle acerca de su opinión al respecto y cómo enfrenta usted la eutanasia, digamos, que es tan controversial para distintos credos, y cómo la enfrenta una persona distinta a la otra, que es muy delicado. Mira, la situación de la eutanasia, yo te diría que muy importante decir algo, es un tema que importa, contrariamente a lo que la gente cree, importa más a los pacientes que a los médicos. Quienes necesitan de definiciones de la sociedad sobre el final de la vida no somos tanto los médicos, sino los pacientes. ¿Qué te diría yo? Yo como médico me siento incómodo con la eutanasia, me incomoda, no fui formado para ponerle fin a una vida humana, fui formado para salvar vidas. La idea de ponerle fin a una vida me repugna, me complica. No somos los médicos los que estimulamos la eutanasia, pero sí somos los compañeros de los últimos días de vida de personas que están llenas de sufrimiento, y entendemos que la sociedad tiene que tomar decisiones sobre temas difíciles que para nosotros son súper complicadas porque no son cosas que nos gustan. El caso de Juan Carlos es un poco diferente. Él estaba en muerte cerebral, lo que en otras palabras significa muerto. Él estaba muerto y estaba siendo mantenido artificialmente con máquinas de circulación extracorpórea. O sea, incluso podía detenerse su corazón y iba a seguir circulando la sangre y todo. Y con su cerebro muerto, sin ninguna posibilidad de recuperación, se consideró que sacar estas máquinas que lo mantenían vivo artificialmente en forma injustificada era lo ético, lo razonable y lo que él y su familia querían. Claro que sí. Y así como esa situación, hay muchas situaciones que requieren una reflexión, requieren un análisis, y donde yo como médico no es un tema que me guste, quizás me considerará muy conservador, pero te digo la verdad, yo tampoco quiero tener una pose de extremadamente liberal, sino decir, la gente se da cuenta cuando uno dice lo que cree y cuando está haciendo una imagen para vender una imagen. Yo soy más conservador en eso, pero creo que como país tenemos que avanzar en reflexionar sobre el final de la vida. Hay gente que probablemente los doctores hacemos a veces más daño, prolongando la vida innecesariamente, haciendo sufrir a gente. Y no es lo mismo ayudar a vivir a alguien que está viviendo que impedir morir a alguien que se está muriendo. Déjenlo morir, la gente también se muere y deben morir con dignidad. Claro. Y en ese debate hay cosas como ética al final de la vida, limitación de la terapia, que todo eso ya Chile lo ha ido aceptando, pero un paso más allá y súper duro y súper difícil de aceptar para nosotros los médicos es la eutanasia como tal. O sea, ya una persona que tiene sufrimiento insoportable, que es irrecuperable, que un médico le coloque una inyección letal y le ponga fin a la vida. Eso yo creo que es un debate que Chile tendrá que hacer. En algunos países del mundo eso se hace. Te confieso que si a mí me dijeran, usted póngale una inyección a un paciente,
yo creo que sería un objetor de conciencia, no puedo hacerlo, yo no fui educado para eso, ¿te das Uf, cuenta? no, sería tremendo estar en ese contexto, en ese Claro, pero escenario. es un debate que hay que tener y dar los diferentes puntos de vista, pero yo creo que es un debate que interesa más a los pacientes que viven esa condición y sufren y más que a los doctores. Los doctores somos más de limitar el tratamiento innecesario, dar cuidados paliativos, evitar el sufrimiento, pero que nos digan a nosotros, ponga una inyección para poner fin a la vida. ¡Ah! Oh, No uf, me ponga en terrible. ese papel porque no me gustaría. ¿Eh? A nadie le gustaría estar. Y por eso No. también le tenemos tanto respeto a su profesión. Doctor, para ir terminando, mucha gente lo saludó y aguantó con paciencia el encuentro que íbamos a tener, así que le vamos a dar los respectivos saludos, como por ejemplo a Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz, ya no vamos a poder hacer tu pregunta, actitud 100%, Antonieta Ortiz, feliz de la vida, está Nancy Yáñez, en Rubén Alvarado, está Miguel Zavala Lampa, Josefina Scaff, Pilar Ollanedel, y tantos otros, está Mauricio Oces, mi hermano, y tantos otros que también nos han acompañado durante esta enriquecedora conversación, doctor Sebastián Ugarte, que bien merecido se le ha dado el concepto como el doctor cercano a la gente, y la doctora Cordero el otro día también dijo que era el doctor más humano cercano al público. Le quería pedir, como a todos nuestros invitados en Conversando en Casa, para terminar, un breve mensaje a la gente que está con esta incertidumbre en sus casas, respetando el distanciamiento social, respetando la cuarentena, no sabiendo con precisión cuándo se va a volver a una nueva normalidad, una nueva habitualidad de las faenas comunes y definitivamente la estabilidad. Y luego le va a pedir otro mensaje para nuestros gobernantes, para nuestros encausantes, para quienes son responsables de que de alguna manera también no nos contagiemos. Bueno, yo quisiera decirle a cada uno de las personas que nos está escuchando que vamos a lograr superar este momento gris y amargo y vamos a salir adelante, que cada día va a ser un poco menos grave y que todo el mensaje que se dijo por mucho tiempo de que la preocupación era por los abuelitos, por los adultos mayores que podían enfermar, vamos a tener que comernos nuestras palabras y decir la preocupación ahora es con los jóvenes, porque el gran grupo de peligro para el rebrote van a ser los jóvenes que van a querer salir, socializar, poder bailar, poder tomar unas copas, y ahí es donde van a comenzar los rebrotes como han comenzado en España, como han comenzado en Italia. Entonces, de alguna manera, decir que esto vamos a lograr controlarlo, no superarlo, y logrando controlarlo y volviendo un poco a trabajar, a hacer cosas, eh, lo- el mayor mensaje a la responsabilidad es a los jóvenes. Y no tengo temor porque yo confío en los jóvenes, porque los jóvenes llevan escrito en su alma una palabra que es futuro. Los jóvenes son los que van a construir el futuro de este país y es gente que intrínsecamente son buenas, que tienen un sentido de responsabilidad consigo mismo y con los demás y que yo estoy claro que si uno apela a los jóvenes que son tan solidarios, tan preocupados de los demás, van a poner su cuota de responsabilidad. Así que mi mensaje principal a la responsabilidad está dirigido a los jóvenes, contrariamente a todo lo que hemos estado haciendo de cuidar a los adultos mayores. Hoy día mi palabra de mensaje es para los jóvenes a cuidarse. La Y a responsabilidad nuestra, nuestra ahora, a tomar esa batuta, los jóvenes. exacto, ustedes, los jóvenes, son quienes van a tomar hoy día el testimonio. Esta es como una carrera de posta y hoy día los jóvenes son los que tienen que rematar esta carrera siendo muy responsables. Y a nuestras autoridades plantearles que viene todo un tiempo
muy difícil de ingeniería de precisión, de cómo ir desconfinando el país, de cómo implementar los planes de vacunación cuando haya, y un tema que está bastante desatendido en Chile, de cómo iniciar terapias antivíricas. Hay tanto terreno como el interferón que se está desarrollando en la Universidad de Concepción, Avifavir que se acaba de autorizar, el uso de ivermectina, diferentes tratamientos, porque vamos a coexistir por muchos años con enfermos con coronavirus, a pesar de que tengamos una vacuna, y puede que la vacuna no la tengamos tan rápido como quisiéramos. Entonces, no podemos quedarnos cruzados de brazos y decir, no hay tratamiento, hay que simplemente sentarse, esperar que se recuperen, conectar a un ventilador o a una diálisis. Los científicos, los investigadores de Chile y las autoridades de gobierno tienen que pensar en tratamientos como contra el SIDA, que no hay vacuna, se han hecho tratamientos antivirales que logran de alguna manera controlar la enfermedad. Y plantear a las autoridades también que este es un momento súper importante, uno de los momentos más duros que ha enfrentado el país, en que además ha estado el conflicto social detrás. Entonces es un momento en que todo el talento de nuestras autoridades, toda la inspiración que tengan, la tienen que poner al servicio del país con humildad y no ser probablemente el gobierno que tenga un ego muy grande, sino un gobierno que sea muy humilde y que a la vez sea muy convocador a la unidad de los chilenos para construir esta casa común de todos, donde estamos tan enojados unos con otros, tan peleados unos con otros, y la verdad es que para construir un país grande necesitamos estar todos integrados, y quien debe tener una mayor responsabilidad en conducir bien esta pandemia y conducir bien los destinos de Chile, en primer lugar son las autoridades, y eso requiere mucha capacidad de convocatoria, un discurso muy unitario y una visión de futuro. Pedir para nuestras autoridades sangre fría, entereza y humildad. Muchas gracias, doctor. Siempre su mensaje, sus palabras llenas de humanidad, que son emocionantes, pero también son muy racionales porque son muy aterrizadas. Tenemos que ceder en el orgullo y no estacionarnos en el ego. Doctor, le quiero agradecer su tiempo, su disponibilidad, su voluntad. Ha sido un día larguísimo, me imagino, para usted. Ni siquiera ha podido comer después de que llegó desde su viaje del norte. Así que valoro su tiempo y estábamos como equipo inmensamente agradecidos. No, gracias a usted. Y mil perdones, mil perdones. Yo le juro que yo no programo los aviones, pero un abrazo, un abrazo. No se preocupe, lo entendemos. Son circunstancias que uno no maneja. Un teleabrazo, doctor Ugarte, y vaya a descansar. Muy buenas noches. Quizás nos encontremos en otra oportunidad. Valoramos su tiempo. Dejamos Gracias, al doctor... Chao, chao, doctor Sebastián Ugarte. Dejamos al doctor Sebastián Ugarte, le agradecemos a todo nuestro público que estuvo en conjunto con nosotros durante la entrevista a Cristian Fernández del Grupo Burrera y también en este hermoso contacto que vivimos en el tramo final de este Conversando en Casa, capítulo 23 con el doctor Sebastián Ugarte. Soy el periodista Nelson Oces, solamente la cara visible, un equipo de producción grande que materializa semana tras semana el Conversando en Casa. Que pasen un grato fin de semana y respeten la cuarentena. Cuídense ustedes para también cuidar al resto y ser solidarios. Muy buenas noches.